Bueno, Dios les bendiga a todos, los hermanos que se han venido conectando, a quienes nos ven hoy nuevamente en una transmisión de Leerte desde el Club Bless, Club de Teología, desde la IPUC Central de Bogotá. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados y quienes nos ven después en la grabación. Bueno, pero antes de iniciar hoy hay espacio de anuncios. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tienes para contarnos, Lili? Para hoy, Wendy Vanessa, la cara fresca de la noticia, tenemos, hoy hay reunión de servidores en la central. Y es una reunión muy importante y muy linda porque vamos a entregar y hacer un departir de resultados de cómo el Señor nos ha ayudado hasta hoy, después de ya casi 9 meses de estarle sirviendo al Señor en esta vigencia 2024. Y todos los comités estamos súper preparados a darle ese tributo al Señor y queremos que nuestros participantes del Club de Bless también tengan esa oportunidad de compartir con nosotros cuáles han sido esos resultados que ustedes han sido también muy parte de vital de todo lo que el Señor nos ha permitido hacer este año. Entonces vamos a empezar contándoles, me avisan por favor si se ve, si se ve lo que quiero que se vea. Ahí está la presentación en pantalla. Correcto. Perfecto. Entonces, tenemos que Bless 2024 para este año, el Señor nos ha dado la bendición de poder publicar 16 sesiones con los diferentes temas que hemos venido tratando. El Señor nos ha dado la oportunidad de mejorar en el tema de las plataformas y le damos de verdad muchísimas gracias a nuestro asesor de la Junta, el hermano Johnny Reño, por su trabajo y su esfuerzo, porque hemos avanzado, el Señor nos ha dado también el tiempo, las fuerzas para cada capítulo tiene sus secciones por temáticas en función del tiempo, esa línea de tiempo que le hace más fácil de pronto al que está viendo la sesión decir, bueno, yo quiero saltar a tal tema o quiero verla toda o quiero repetir específicamente este tema. Así que eso es un trabajo muy bonito. El Señor nos ha permitido también aumentar en el nivel de visualizaciones y eso le agradecemos a cada persona que comparte, que publica también el contenido en sus redes. O sea que esto es un trabajo de todos, así que muchísimas gracias al Señor por lo que nos ha permitido desde Bless en la sección de... Y esta parte se ha logrado. Este año hemos tenido dos proyectos. El primero fue, no sé si estoy tapando yo con la imagen, pero aquí ya la voy a subir. El primero fue En busca de la santidad, donde trajimos maravillosos pastores de verdad que nos ayudaron en ese tema de una manera muy linda. Este proyecto terminó en mayo. Luego seguimos con el que estamos actualmente. El que estamos actualmente es, a ver si me hacia la excelencia. Es un proyecto que ya terminaría en el mes de octubre. Hemos también tenido unas sesiones muy hermosas y en este proyecto empezamos también el Preguntémosle al Profe, que han estado también profes haciéndonos, mejor dicho, abrir el panorama acerca del IBP. Hemos estado con los niños en nuestra parte del trabajo de Bless Kids. Hemos leído el libro Una historia que no termina. Para el 29 de septiembre terminamos ya con nuestro último capítulo del libro, donde Dios nos ha permitido recorrer sobre la historia de Larsen, de los misioneros, de cómo llegaron los Thompson, los Dross, los Ball, bueno, de los Ball, perdón, todos aquellos misioneros que hicieron parte del trabajo del Señor aquí en Bogotá, en Colombia, cómo se desarrolló la obra, ya cosas que ya nos quedaron en la mente y recordándola por siempre, que empezó en Bucaramanga, que luego se trasladó a Barranquilla, que luego fue Cali, luego Medellín, luego Bogotá. Entonces es hermoso enseñar y aprender con los niños cómo fue el desarrollo de la obra en Colombia, porque el que se olvida de sus memorias está condenado, como dicen, a perderse en el camino. En nuestra sección de Biblia Ask, estuvimos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles para el concurso de Adoctrinados, que fue del Distrito 2. Se hicieron 4 sesiones en colaboración con los conquistadores pentecostales y también les subimos y grabamos y produjimos este resultado. Hubo dos participantes de la iglesia para el concurso distrital que está en marcha. También Dios nos dio la oportunidad a Blesa para participar en ese proyecto de formación del Club de Literatura y de Teología en Río Negro, Antioquia. Estuvimos en el mes de agosto, donde Caro pudo hablar acerca del desarrollo de la historia del club, cómo fue ese desarrollo. Gwen tuvo la oportunidad de hablar acerca de los libros y de cómo se conformó el equipo de trabajo.
y pues yo tuve la oportunidad de hablar acerca de las áreas del club, de cómo son los frentes de trabajo, cuáles han sido las estrategias y lo que es el Señor nos ha permitido pues lograr. Y también para este año tenemos lo que ya hemos venido anunciando y se dio, gracias a Dios, en este evento distrital del Seminario de Escatología, donde estuvo el hermano Álvaro Torres, precisamente el fin de semana pasado. Abrimos las prescripciones del IBP 2025 en el satélite central Bogotá. Y bueno, esto a cargo del equipo de BLES, tuvimos nuestro stand y vamos a volver a estar. Así que les vamos avisando porque el 29 de septiembre, 28 de septiembre, Educación Secular tiene su congreso a nivel distrital y ahí también vamos a estar en este stand en colaboración con el IBP. Rápidamente les mostramos quiénes somos nosotros. Nosotros somos eh, Wendy Quiñones, que es la vicepresidenta del comité, Carito Palma, que es la tesorera, Sebastián Ramírez, que es el secretario, Ángela Salcedo, que es nuestra vocal, y pues quien les habla, Liliana Alarcón. Quienes conforman el equipo de trabajo Leerte Bibliax. Nosotros tenemos un trabajo de comité base y el Señor nos ha ayudado a tener líneas de formación. Entonces, Caro, Gwen, Ángela y mi persona estamos en Leerte y Bibliax y quien nos ha estado colaborando, así como dicen, tras bambalinas, pero que está ahí enterándose de todo el trabajo, Kelly Amada, a quien agradecemos. Ella es psicóloga y nos ha aportado de una manera muy bonita el trabajo. Y en el área de IBP tenemos a nuestro secretario Sebastián y tenemos a María Elvira como en esa línea de formación. Ella ya empezó a hacer el instituto, así que sabemos que va a ser de gran bendición en este trabajo y va a ser una gran mano para Sebastián en todo lo que va a ser la coordinación del IBP 2025 en la central. Y finalmente Bless Kids, que realmente es un trabajo muy lindo en la escuela dominical, gracias a Dios, educación cristiana, educación infantil, y sus líderes nos han dado la oportunidad de hacer este trabajo de educación teológica dentro de la iglesia en las dominicales. Una vez al mes nos asignaron, gracias a Dios, y tenemos también línea de formación, que es Anderson Palma, entonces tenemos Caro, Kelly y Sebastián. Sebastián es el apoyo musical. Ellos dos, tanto Kelly como Sebastián, ellos pertenecen también al comité de música, bueno, el trabajo de la alabanza en la iglesia. Entonces, Caro, Kelly y Sebastián están en la clase de los más chiquititos, de 3 a 5. Gwen y María están en la clase de 6 a 8. Anderson y Ángela están en la clase hasta los 9 añitos, hasta los 11 añitos. Y Fanny y yo estamos en la clase de adolescentes. Así que esto ha sido hasta este 2025 lo que el Señor Jesús nos ha permitido hacer. Y les queremos hacer partícipes. Que nos sigan apoyando con sus oraciones, que nos sigan apoyando con sus visualizaciones, con sus comentarios, si quisieran que mejoráramos algo, si quisiéramos que, no sé, introdujéramos algo nuevo también, pues sería muy, muy especial para nosotros recoger todas esas sugerencias porque pues este servicio es para el Señor, pero en beneficio del pueblo de Dios y esta es la razón de ser de lo que hacemos y es que seamos de bendición, por eso somos bless para ustedes, para el pueblo de Dios. Así que, Gwen, en tus manos. Gracias, Lili, por este comunicado desde la sucursal de no meter. Fin del comunicado. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, pero antes de iniciar, pues que el Señor nos guíe. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Para eso le pido pedir el favor al hermano John, él hace parte de la directiva de nuestra iglesia, donde nos congregamos, que es el PUC Central, Bogotá. No sé si el hermano John está por ahí, que nos pueda ayudar con la oración inicial. Hermano John. Perfecto, sí, discúlpenme que estoy por acá en la calle en este momento. ¿Me confirman si el audio está bien? ¿Se entiende? Sí, señor, sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a orar al Señor. Pidamos a nuestro Dios que sea guiando toda la actividad y sea bendiciendo a todos aquellos que estemos, bien sea participando o después en diferido. Oremos al Señor, Padre Santo. Damos gracias, Señor Jesús. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, porque nos permites hoy reunirnos con propósito, mi Dios. Conocer consejos sabios, Señor, de ser instruidos, de que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en la vida de tu pueblo, de tus hijos, en la vida de los que escuchan y reciban tu palabra poderosa. Usa, Señor, a nuestros pastores, a hermano John, a hermano Bernardo, y llenos en todo lo que se trate hoy, por favor. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano John.
Bueno, ahora sí arrancamos. Como normalmente nosotros iniciamos, hoy tenemos dos invitados, dos pastores invitados, con quien vamos a iniciar, que es con la sesión que ya sabemos, que es Preguntémosle al Profe, nuestro pastor John López y nuestro pastor Bernardo Gallego, que estará ayudándonos en el momento que introduzcamos hoy a hablar del capítulo 4 del libro que estamos leyendo, que es En Busca de la Excelencia. Entonces, voy a iniciar con el hermano John. Más adelantico, cuando arranquemos con la parte del libro, entonces se presenta nuestro pastor, el hermano Bernardo. Por ahora arrancamos con el pastor John. Pastor John López y su merced se presenta, nos saluda antes de iniciar la entrevista y para conocer más sobre el IBP, porque él es profesor del IBP. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Cristo. Qué bendición estar aquí con ustedes. De verdad que nos gozamos en el Señor y bueno, gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Un saludo especial a todos mis hermanos de la Iglesia Central, a este grupo tan bonito de Bless, ese trabajo excelente que están realizando, de verdad que una grande bendición. A mi hermano Bernardo Gallego, qué alegría saludarlo, verlo por ahí, gloria al Señor Jesús, una bendición estar con ustedes. Mi nombre es John Alexander López, por la gracia y la misericordia del Señor, pastor aquí en un lugar que se llama Tierra Nueva. Estamos en la parte alta de Ciudad Bolívar. Estamos abriendo obra por la misericordia del Señor. Él nos ha ayudado bastante. Aquí también se realiza un trabajo evangelístico fuerte y el Señor ha sido bueno y grande con nosotros. Su servidor, casado, 2 hijos, ya 21 años de matrimonio por la gracia y la misericordia del Señor. Maestro del Instituto Bíblico ya unos 8 años en este hermoso trabajo, es un privilegio. Iniciamos con administración, elementos de administración, luego estuve con homilética, ahora estamos trabajando evangelismo y estrategias de evangelismo. Y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Hablar de Cristo es lo más bonito, es lo más hermoso, es lo más maravilloso y ver que la gente sigue con esa hambre, con esa sed, con ese deseo de escuchar la palabra del Señor, es algo que nos motiva para seguir anunciando ese glorioso evangelio que ha llegado a nuestra vida, que nos ha transformado, nos ha llenado de motivos para vivir, para luchar, para seguir adelante, para amarnos los unos a los otros y mucho más para amar a aquellos que aún no han llegado al conocimiento de la verdad. Amén, Pastor John. Muchas gracias por esa presentación. Bueno, el Señor le ha bendecido en el hecho de que su merced dicta varias materias, pero hoy, como ya su merced dijo, es un privilegio hablar de Cristo, por eso nos vamos a enfocar en una de las materias, que es evangelismo. Hoy vamos a hablar de esa materia, bueno, vamos ya a entrar a las preguntas. Y la idea es que pues todos los que nos escuchan puedan conocer algo de esta materia. Es algo que se dicta en el IBP, el Instituto Bíblico Pentecostal, para que se animen los que no lo hayan hecho. Entonces, Pastor John, vamos a iniciar con esta primera pregunta sobre la materia de evangelismo y es, ¿cuál es el objetivo general de la materia? ¿Qué logros se tiene en esta materia, se espera? ¿Y cuál es el resultado cognitivo que se espera también en la materia? Bueno, el logro general que se busca con esta materia es que todos nuestros estudiantes sepan lo que es el evangelismo, su concepto, su historia, metodología, que todos podamos entender cuál debe ser la función de la iglesia en el campo evangelístico y los métodos que han dado resultado en el pueblo de Dios. Tenemos el primer referente y más importante, se llama Jesucristo. Él es nuestro modelo evangelístico por excelencia. Un liderazgo tan maravilloso como el Señor Jesús desarrolló 2000 años y aún sigue siendo efectivo los métodos que él utilizó. Seguidamente tenemos los de la iglesia primitiva, la iglesia que fundó el Señor Jesús, que también fue excelente. En el libro de Hechos tenemos la mayor referencia de este trabajo y que para este tiempo, en esta edad contemporánea, tenemos estrategias. No cambia la doctrina,
no cambia el mensaje, pero sí las estrategias de poder llegar a las personas que nos presten atención, puedan recibir el mensaje. Desde que la persona recibe el mensaje, la obra la hace el Señor Jesucristo. ¿Qué queremos en nuestros estudiantes? Que podamos servirle mejor al Señor Jesús, que podamos desarrollar un trabajo más efectivo, más concreto, y que ellos puedan darse cuenta. Ahí en lo que su merced estaba diciendo, en la pregunta dice, ¿cuál es el resultado cognitivo final? El resultado cognitivo final es que ellos se den cuenta que nosotros, la iglesia del Señor Jesús, todos tenemos un evangelista dentro de nosotros. Todos somos evangelistas de una forma u otra. En esta materia de evangelismo y estrategias de evangelismo, ellos se van a dar cuenta que sí son evangelistas. Amén, pastor. Me hace, cuando decía todos somos evangelistas, yo es porque yo he escuchado que hay hermanos o incluso uno mismo dice, no, yo no sirvo para eso, yo cómo hablo, yo, pues aquí está la herramienta para aprender a desarrollar ese evangelista que está dentro. Amén, Bueno, amén. hermano, sí. Y en cuanto al contenido temático, quien decide ingresar y va a ver esta materia, ¿cuántas y cuáles serían las lecciones que abarca la materia de evangelismo? Bueno, todas las materias del Instituto Bíblico van a tener 8 lecciones. Todos los módulos, todas las materias del Instituto Bíblico tienen 8 lecciones, 8 lecciones. En el caso de evangelismo, que es la materia en la que nos estamos centrando, vamos a comenzar hablando de la gran comisión y la importancia del evangelio. Lo que hablábamos ahorita, el ministerio del Señor Jesús y su legado para la iglesia naciente y que hasta el día de hoy sigue tocando nuestros corazones, sigue obrando de una manera poderosa en nuestras vidas. La segunda lección que ellos van a tener allí se llama requisitos para el evangelismo personal, donde vamos a buscar que ellos se den cuenta de lo que es el evangelismo personal, pero para ello se necesita tener la seguridad propia de la salvación, la convicción de la condición arruinada del hombre, que el hombre se dé cuenta que sin Dios no es nada, no es nadie. El amor y obediencia a Cristo el Señor hacen parte de esta lección tan importante como lo es los requisitos para el evangelismo personal. También van a encontrar una lección interesantísima que se llama impedimentos del evangelista. Aquellas cosas que no nos dejan evangelizar. La número 1 y más común es el temor, el miedo que a veces nos toma, nos abarca, pero que en el nombre del Señor Jesús, Él nos ayuda, nos da el poder, Él nos da la libertad para poder hablar de Él, hablar de su palabra, dar testimonio. Entre ellas pudiéramos mencionar falta de oración, pecados abrigados secretamente, la ignorancia que hay de la palabra de Dios, el egoísmo, indiferencia, entre otras cosas que hacen parte de esos impedimentos del evangelista. También vamos a encontrar evangelizando a diferentes grupos, personas que son descuidadas, son indiferentes, personas engañadas y que están engañando a otros, personas que son objetantes todo el tiempo. Entonces allí vamos a estar hablando de ellos y brindando algunas herramientas, cómo hablar con ellos, cómo poder romper esas barreras. Otra lección que tenemos allí son métodos de evangelismo, que es muy interesante, los que utilizó el Señor Jesús, los que utilizó la iglesia que fundó el Señor Jesús. No me gusta decir mucho que la iglesia primitiva, porque me suena la edad de piedra, y la iglesia del Señor no es una iglesia primitiva, es una iglesia que ha tenido un conocimiento muy amplio, ha tenido unas experiencias maravillosas, gloriosas, reales. Somos testigos presenciales de la gloria del Señor Jesús. Entonces, para mí no es una iglesia primitiva, sino es una iglesia más viva y más actualizada que cualquier otra, y que tenemos la mayor influencia que puede existir en el universo, y es el Espíritu Santo.
tenemos la influencia del Espíritu Santo y realmente Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da las palabras, nos da la sabiduría, nos da la libertad para hablar este glorioso evangelio, presentar a Cristo. También encontramos dentro de las lecciones las recompensas del evangelio, las recompensas del evangelismo. Hacen parte también de esta materia, porque trabajamos para el mejor jefe, el mejor patrón, trabajamos para el Señor Jesús, y si hay alguien que paga bien, ese es nuestro Dios. Desde un vaso de agua, dijo el Señor Jesús, que se le dé a uno de estos más pequeñitos, no perderá su recompensa. O sea que el hablar de Cristo, el llevar la palabra, el presentar este glorioso evangelio, también trae grandes recompensas. Primero espirituales, la satisfacción que hay en el alma al hablar de Cristo, pero no lo podemos negar y no se puede dudar, también espirituales, familiares y aún económicas. El Señor nos bendice y el Señor recompensa. También encontramos la importancia de la evangelización escrita. Esto es clave porque no solamente está lo que nosotros hablamos y podamos decir, sino que tenemos la palabra profética más segura. Ahorita la Biblia se encuentra aún en las aplicaciones, la podemos descargar en nuestro celular. Podemos estarla leyendo aún hasta escucharla, pero también los tratados evangelísticos son clave, son importantes. Nada de lo que está en la palabra del Señor ha pasado de moda y no pasará de moda, pues su autor es el mismo de ayer, el mismo de hoy y lo será por toda la eternidad. Así que estamos actualizados con el Señor Jesucristo. El que tiene a Jesucristo anda actualizado en todo. Entonces, y terminamos con otra lección importantísima, que son las bases generales para una buena evangelización. ¿Por qué y para qué debemos evangelizar? Entonces, hace parte de las 8 lecciones que se presentan con esta materia de evangelismo. Rápidamente y concluyendo entonces esta parte, rápidamente decirles que en la Biblia, toda la Biblia es un tratado evangelístico. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de Cristo. La Biblia es cristocéntrica, pero tenemos 2 tratados evangelísticos exclusivos como tratados evangelísticos, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Son 2 tratados evangelísticos. Lucas no estuvo presencialmente con Jesús, no estuvo allí, pero él hizo un reportaje. Haga de cuenta un séptimo día, haga de cuenta uno de estos programas donde se le hace seguimiento a un personaje. Lucas hace un seguimiento al Señor Jesús, se dedica a investigar desde su origen, su historia, sus comienzos, su mensaje, su enseñanza, milagros. Él hace un recorrido, busca averiguar que lo que le han dicho a él acerca de Jesús es verdad. Y el libro de Hechos es la conclusión de ese primer tratado evangelístico. El libro de Hechos es la conclusión de ese primer tratado evangelístico y es donde expone a la iglesia del Señor su predicación, su mensaje, cómo bautizaron, qué enseñaron. Allí lo coloca tan detalladamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Por eso, rápidamente, por eso él dice en Lucas capítulo 1, verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, hablándole a Teófilo, una persona que él está evangelizando. Pero luego en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, vamos a encontrar en el verso 1, le dice al mismo Teófilo, en el primer tratado. O sea que Lucas es un tratado. Este segundo tratado, entonces dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en gloria. Y ahí comienza entonces hablando de lo que sucedió después que el Señor Jesús dio la gran comisión. Así que esta evangelización escrita necesitamos seguir haciéndola por las redes sociales. Tenemos que bombardear
llevar este glorioso mensaje, ya que tenemos un mundo muy conectado, pues nosotros también por allí enviamos la palabra de Dios. Amén, Pastor John. Mira qué interesante y cuánto tema hay. Y como vemos en estas 8 lecciones y todos esos temas que hay, pues en todos los lugares cuando uno estudia, los institutos y bueno, en fin, hay una manera de evaluar. ¿Cómo se evalúa el conocimiento en esta materia? Bueno, en el caso, los docentes tenemos una libertad de evaluar. Cada uno de nosotros evalúa desde su conocimiento, su experiencia. En esa parte tenemos una libertad para poder evaluar. En el caso personal, sí, el test realmente fue diseñado para que nosotros recordemos, para que nosotros repasemos las lecciones, los test comunes, convencionales. En el caso personal, me gusta mucho tocar la parte experiencial, desde lo que la persona ya conoce, luego con lo que les enseñamos en el Instituto Bíblico, retroalimenta porque ya tiene conocimientos previos, fortalece esos conocimientos, pero lo más bonito es llevarlo a la práctica, porque ahí es donde vamos a condensar el conocimiento con la experiencia, nos van a llevar a aplicarlo y a tenerlo siempre en nuestro carácter. De tal manera que en la persona no solamente queda como una lección, como una materia que hay que llenar por requisito, sino que realmente es algo que nos gusta, algo que nos fascina, algo que nos brota por los poros, algo que es innato en nosotros. Entonces, en el caso personal, busco llegar más es a la experiencia, a lo vivencial, para que a la persona le quede el gusto. Entonces, ahorita hablábamos que las personas sienten temor a evangelizar. Cuando salimos a evangelizar, ahí yo los estoy evaluando. Ahí ellos son colocados a prueba y nos ha pasado algo súper bonito, nos ha pasado algo súper bonito. El que sale asustado, sale temeroso, después de tener la experiencia, después de decirle a alguien con un tratado, el Señor Jesucristo te ama, Él te quiere salvar, Él tiene un plan de salvación para tu vida. Cuando la persona se lanza por primera vez, empieza a generarle algo en su vida y dice, oiga, esto es bonito. Esto es genial. Y cuando cantamos y llevamos a alguien que toca la guitarra y empieza a cantar, yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. En el momento él canta asustado, canta temeroso, pero después se suelta. Y nosotros hacemos arengas. ¿Quién vive? Y ellos, Cristo, y a su nombre, la gloria. Entonces es algo que se disfruta. Permítanme decirles con mucho cariño y con mucho respeto, decirles que el evangelismo es algo que se debe disfrutar. No es una carga, no es una imposición. Es algo que nos debe gustar, nos debe fascinar. El Señor Jesús lo hizo. La iglesia que Él fundó la hizo. Nosotros también. Qué bonito disfrutar ese trabajo evangelístico. Amén, Pastor. Qué bendición. Yo me imaginaba cómo es esa evaluación uno allá y el pastor ahí mirando y uno como con susto. No, yo no ando pendiente a ver si hace o no hace. Yo los dejo que ellos solitos se vayan Ajá, soltando, que vivan la experiencia. Entonces, ya claro. después de que han vivido la experiencia, me pasó alguna vez, el pastor que yo tenía antes de salir al ministerio me dijo, John, vamos a hacer un evangelismo en un pueblo. Convídate a otras 2 personas. Y llamé a los hermanos, ninguno salió. Entonces cogí a 2 muchachos, yo era el líder de jóvenes, 2 muchachos ni siquiera eran bautizados, pero eran hijos de hermanos de la iglesia. Le digo, muchachos, caminen, me acompañan a un evangelismo a un pueblo. Y ellos dijeron, vamos. Y ellos se fueron. Nos vieron a nosotros evangelizar. Yo los dejé que ellos estuvieran detrás, pero nosotros con el tratadito, invitando a la gente. Y luego ellos, hermano, regálenme un tratadito. Yo se lo regalo allí a una señora. Y luego, hermano, regáleme más tratados. Hermano, regáleme más. Y se soltaron. Claro, Cuando claro, claro. llegamos de esa experiencia, cuando llegamos ese día del evangelismo, en la noche del culto, ya después en la iglesia se me acercaron y me dijeron, hermano,
Nosotros nunca hemos pensado seriamente en el bautismo, pero con la experiencia que tuvimos, ahora sí queremos ser bautizados. Qué Porque bendición. realmente queremos hablar del Señor Jesús. Qué bendición. Digo que a uno como que le Claro, llega al corazón. claro, pastor, así es. Bueno, hermano, usted ahorita nos comentaba que para esta materia normalmente llegan con conocimiento previo. ¿Es necesario tener ese conocimiento previo antes de o no para cursar la materia? No es que sea necesario tenerlo, sino que todo el que asiste a nuestra iglesia de una forma u otra ya escucha la palabra, sabe de la palabra. Tenemos Ujú. campañas evangelísticas, tenemos predicadores evangelísticos muy buenos. Entonces la persona ya viene con ideas, viene con herramientas. Ahora, los testimonios. Nosotros somos movidos también, primero por la palabra, pero digámonos la verdad, a nosotros nos gustan los testimonios, porque es como la prueba de que lo que nosotros tenemos no es algo solamente de palabras, sino que también es de hechos, es de acciones, que tiene contundencia, que tiene poder. Entonces a nosotros nos gustan los testimonios. Uno oye a los hermanos y dice, pues sí, el hermano predicó muy bonito, pero no nos contó sus experiencias. ¿Cómo hubiera sido bonito que él nos contara que el Señor ha sanado, que el Señor liberó al endemoniado, que el drogadicto, el Señor lo liberó de las drogas, del alcohol, etcétera? Entonces, las personas ya vienen con esos conocimientos. Aquí en el Instituto Bíblico organizamos ese conocimiento, le damos un orden y lo proyectamos para que ellos ya empiecen a desarrollarlo desde su vida personal. Sí, claro, darle un orden a ese conocimiento. Pastor, la importancia de esta materia, no solo como estudiantes, sino como cristianos y como en el servicio a Dios, la importancia de esta materia. La importancia de esta materia. Bueno, esta materia es una materia ministerial. Está en el bloque de materias ministeriales. Estaba revisándolo aquí, está con hermenéutica y exégesis, homilética, vida cristiana, misionología, educación cristiana y evangelismo. Evangelismo comienza siendo una materia ministerial. Luego con la otra materia que es el complemento de esta que se llama estrategias de evangelismo, que es la parte práctica, es la parte práctica. Entonces la importancia que tiene es que es lo nuestro. Es lo que hizo el Señor Jesús, es como comenzó la iglesia. Y lo que hace que la iglesia, lo digo en el buen sentido de la palabra, por favor, no me malinterpreten, lo que hace que la iglesia esté vigente es ese trabajo evangelístico. Porque si nos encerramos en las cuatro paredes, esa es la dinámica y la visión que venimos trabajando. Me faltó decirles que por la gracia y la misericordia del Señor también soy el coordinador de Refam del distrito número 2. Entonces, el evangelismo es tan importante y es tan clave que no nos podemos encerrar en las cuatro paredes, sino que necesitamos salirnos de las cuatro paredes a ganar más almas para Cristo. Porque vea, la estadística dice que no llegamos ni al 10% de la población colombiana. No llegamos al 10% de la población colombiana, que aproximadamente somos 50 millones de habitantes. No llegamos al 10%. Y a veces sacamos pecho, perdónenme por favor decirlo así tan folclóricamente. Sacamos pecho, somos la iglesia más grande, somos la iglesia no sé qué, pero no hemos llegado ni al 10%. Mientras nos encerramos en las cuatro paredes, tenemos miles de personas muriendo sin Dios. Tenemos miles de personas, millones de personas que están en el error, están perdidos, andan desubicados y nosotros encerrados en la iglesia. Lo que hace que la iglesia del Señor permanezca hasta el día de hoy es que estamos evangelizando, estamos llevando la palabra. Una generación, mi abuela fue una evangelista excelente en un pueblo de Boyacá que se llama Guateque, Boyacá. Mi abuela fue una evangelista con el hermano Abdón Castellanos, Pedro Cárdenas, Eduardo Verano, pastores en sus inicios.
Y ella era muy de salir a llevar la palabra, llevar el evangelio, pero ella murió. Entonces, ¿qué hacemos con esa generación de evangelistas? Necesitamos nuevas generaciones de evangelistas. Necesitamos más gente que lleve la palabra. Una generación termina, que se levante otra generación con el mismo espíritu o con más ganas de llevar la palabra del Señor. Amén. Entonces, hemos llegado hasta donde hemos llegado, claro, por la gracia y la misericordia del Señor por encima de todo, pero también por ese trabajo evangelístico que no podemos dejar de hacer. Así es, pastor. Y pastor, estamos ya su merced nos ha hablado seguido sobre la práctica. Pues ya para finalizar, vamos a ver, creo que tenemos unas fotos por ahí, o un video, creo que Sí, es, sí, para verlo. tenemos en las redes Eso es. sociales de nuestro pastor y profesor, Vamos a ver hermano, la práctica la de la materia. práctica de lo que fue en la central, hermano, para decirle que aquí en la sala hay una persona oriunda de Guateque, Boyacá. Así que Uy. le caiga que tiene que seguir el legado. Claro que sí, gloria a Dios. Saludos a ese paisano, esa paisana. ¿Te avisan si se ve? ¿Sí se ve? Bueno, Sí, pero sí, qué bonito. aquí, bueno, hermano, va relatando usted. Bueno, aquí yo sé que está la estación de la calle de Profamilia, de la calle 32, donde queda la iglesia central Bogotá. Aquí Sí, hay, así es. bueno, aquí hay hermanos de la iglesia y ustedes pueden reconocer los que están después viendo el video, a Tutis, Angelita, al hermano Henry, a la hermana Nijiret, a la hermana Karen, a la hermana Karen, al hermano John por aquí, al hermano John Herreño, nuestro asesor. ¿Ahí escuchan? Sí. Disfrutando una muy buena tarde. Estamos compartiéndoles la palabra del Señor Jesús, diciéndoles que Jesucristo es la solución. Para un mundo en confusión, Jesucristo es la solución. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y si tú le entregas tu corazón al Señor Jesús, el Señor Jesús también quiere obrar poderosamente. Te quiere ayudar, te quiere bendecir, pero lo más importante, te quiere dar salvación y te quiere dar vida eterna. Así que invitamos a todos nuestros amigos a que le abran la puerta de su corazón al Señor Jesús. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Así que en medio de tantos problemas, dificultades, situaciones difíciles, Jesucristo es la salida. Jesucristo es la puerta de escape. Si nosotros atendemos a su voz, atendemos a su palabra, el Señor Jesús quiere ayudarnos, quiere bendecirnos, quiere obrar poderosamente. Oiga, ¿cuántos en este tiempo se quieren? Bueno, hay unos pocos momentos, todos diciendo amén y no sabían que estaban siendo calificados. Si no decía amén, tenía su cero. No, 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 no. No me cambie la versión. Y hermano Estaban John, y calificados. aquí en sala hay estudiantes del instituto también, que están actualmente, la hermana Malfi, Kevin, que creo que es su sobrino, Kevin Daza, está por Sí, aquí sí, sí. haciéndole barra al tío. Oh, Andrés, qué bendición. por allí del instituto, ya saben cómo es que es, a gritar amén cuando nos toque. ¿Puedo agregar algo pequeñito? ¿Puedo agregarlo?
Dale, pastor. Mi primera experiencia evangelística, bueno, mi abuela me llevaba, pero yo estaba de 5 años, 6 años, simplemente era el acompañante de ella por allá en San Pedro de Jagua, Los Cedros, Santa María, Macanal, Garagoa, por allá, por todos esos pueblitos de la tierrita, su merced. Entonces ella me llevaba por allá a los evangelismos. Un muchacho de la iglesia me llevó a evangelizar en un bus, pero yo iba solo a acompañarlo. Y él, el Señor lo ayudaba para que él predicara en un bus. En esa época esas buseticas verdes, chaticas de Bogotá, estoy hablando del 97, 98. Pero este muchacho un día predicando en el bus dice, y ahora un joven de la iglesia va a dar un testimonio. Yo quería que la tierra me tragara. Yo quería esconderme, yo quería el susto tan terrible que viví. Tenía unos 17 años y yo, bueno, yo me levanté y yo, ¿cómo están? Sí, el Señor es bueno, es grande, pero yo asustadísimo. Duré unos 26 años anhelando, o sea, tuve mucho miedo, mucho temor, pero a la vez eso me generó un impacto y me generó una necesidad. Yo tengo que volver a subirme a los buses. Duré unos 25 años anhelando volver a subirme a ese bus a predicar la palabra. Y el Señor me lo hizo realidad. Me lo hizo realidad con el Instituto Bíblico, me lo hizo realidad con la coordinación de Refán del Distrito número 2, me lo hizo realidad con la práctica evangelística. Entonces fue donde empezamos a irnos a las estaciones de Transmilenio, empezamos a irnos en los buses, empezamos a predicar. La primera vez que prediqué en Transmilenio, y tenía los muchachos del Instituto Bíblico, estábamos en una práctica, y como soy el profesor, pues tenía que dar el ejemplo. Una cosa es la calle, no sé, otra cosa es subirse al bus, la aglomeración de personas, la gente con la mirada encima. Entonces, cuando empezamos a salir, la primera vez sentí mucho temor, pero a la vez tengo que cumplir ese sueño, ese anhelo, ese deseo, pero la verdad me quedó gustando. Y entre más lo hemos hecho, más libre Pastor. sentido para hablar, para cantar, para testificar. Realmente ha sido maravilloso, pero todo comenzó con esa experiencia del muchacho que me pidió que testificara. Eso se me clavó en el corazón y yo dije, para mí tengo que volver a hacer ese trabajo en los buses y bueno, el Señor nos lo ha hecho realidad. Ha sido maravilloso. Así es. Amén, pastor. Y se le nota la pasión. El Señor cumple sueños. Se le nota. Pastor John, muchas gracias por aceptar la invitación, compartirnos hoy la materia que dicta en el IBP. Y nada, muchas bendiciones y gracias por estar aquí. Si quiere quedar y puede quedarse acompañarnos al resto de la sesión, claro que sí. Muchas Amén. gracias Que y Dios los Dios me bendiga. le bendiga Que mucho. muchas gracias por la oportunidad. Amén. Un abrazo grandote. Tengo muy buenas referencias del IBP de la Central. Ha sido de mis mejores grupos. Los llevo en el corazón y deseo que Dios me los bendiga mucho. La paz de Cristo. Amén. Hermano John, salúdeme a su esposa, a la hermana Francia, a sus niños, que esperamos verlos pronto, porque él tiene una esposa que canta muy bonito también. Y aquí está mi sobrina, está divina. Entonces, que mucho, Aquí te está escuchando. ¿sí? Que muchos Francita, saludos. I love you. Igualmente. No, de verdad que es una gran alegría, hermano John, siempre ver su actitud en el servicio y de verdad esa actitud tan abierta también, porque Dios también da esos dones y esos talentos para hacer que uno pueda interactuar con las personas más fácilmente. Y es una bendición potenciar si uno sabe de pronto empezar una conversación, sonreír, de pronto hacer un comentario que así, no como los míos, pero que sí que rompa el hielo, pero algo que hacer que a las personas pues es una bendición uno poderlo potenciar. Así que gracias, hermanito John, por su presencia. De aquí en más será profe, desde el lunes será profe, mi querido profe. Bueno, hermano Bernardo Gallego, he solicitado en la sala. También un pastor muy querido, hermano Bernardito, saludo. Amén, mi hermanita Liliana. Muchas gracias.
Un saludo para todos los que están en la sala. Bueno, agradecido con ustedes por la invitación. Amén. En lo que podamos ser útiles. No, a nosotros también, muy agradecidos con el hermano Bernardo. El hermano Bernardo es pastor en la congregación en la localidad de Soacha, se me perdió el papel. Ciudadela Sucre. Y Puc Ciudadela Ciudadela. Sucre. Eso, Ciudadela Sucre. Así que también le damos un saludo muy especial a la congregación de Ciudadela Sucre en Soacha, que esperamos conocernos en algún momento. Y bueno, hoy seguimos con la última parte del capítulo 4. Se nos acabó. Pasa que eso es capítulo 4, número 1, 4, número 2, 4, número 3. Y el capítulo de hoy es el desafío del joven de hoy, que fue escrito por el hermano Héctor Retamosa. Y vamos a tomar también un tema que es la última partecita del capítulo 4, que habla sobre la influencia de la sociedad en el adolescente. Y aquí vamos a invitar si el hermano Daniel Andrés Diatela ya está en sala, si la hermana Angie Maldonado también ya está en sala, y si pueden abrir la cámara y si pueden ahí hacernos guiño guiño de que ya estamos, genial. Mientras tanto, mientras ellos se preparan, vamos a compartirles básicamente con una imagen, como dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿De qué trata el capítulo? El capítulo trata acerca de cómo es la transformación laboral que el joven contemporáneo, el joven de hoy de la iglesia, se ve como confrontado en medio de la sociedad, carreras, cómo es ese proceso de contratación, cómo es el proceso de inserción laboral en la sociedad, cómo podemos nosotros hacer todo este equilibrio con la iglesia, el servicio a Dios en la iglesia, y cómo de alguna otra manera siempre, tanto la parte secular, la parte espiritual, impacta a la sociedad, impacta al mundo y cómo nosotros debemos impactar a la sociedad. Así que empezamos con una triste realidad, no mentiras, no es triste realidad, a mí, ¿sabe qué me impresiona este capítulo, hermano Bernardo? Que aunque se escribió hace 20 años, parece que se hubiese escrito ayer, porque empieza contando acerca de cómo son las condiciones laborales cambiantes actuales, pero la verdad, esto pasó hace 20 años y es lo que sigue pasando hoy en día. No sé si están como bueno, toca confusión a Angisita. Y a Daniel, Ya, listo. creo que Daniel tampoco tiene. ¿Sí lo tiene Daniel? No, no lo veo. Bueno, y es que hace la siguiente referencia. Al joven de los 70 se le formó con un modelo que le proyectaba al logro de una carrera profesional. Era la época en que todos aspirábamos a ser médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, contadores, porque se tenía un pensamiento y es que estas carreras podían generar una mejor retribución económica y que eran como carreras de élite. De hecho, uno puede también observar que en Estados Unidos los médicos de aquella época son los dueños de la mayoría de las mansiones en Estados Unidos. O sea, estas carreras generaban una alta remuneración. Pero ¿qué vino pasando y qué vino sucediendo? Y qué es el panorama que él ahora nos cuenta en el libro. Nos cuenta el panorama de que las condiciones laborales han venido cambiando. El tipo de contratación también se modificó. Antes era directamente con la compañía, con todos los beneficios. La persona podía estar 20 años fácil en una empresa, se podía pensionar, podía hacer toda su carrera y su trayectoria profesional dentro de una compañía, pero a medida que fue pasando el tiempo, primero que hubo más necesidad de que se prepararan más las personas. Ya no era suficiente una carrera profesional, ahora que hace una maestría y tienen que seguir en esa misma línea de preparación. Pero a su vez sale también y él muestra en ese panorama del libro lo que en algún momento escuchábamos, que habían médicos manejando taxis, que habían abogados haciendo otro tipo de labores para las cuales no fueron ellos preparados en la universidad, donde las universidades son costosas, donde no se puede acceder a una educación formal, donde aparte de eso, las condiciones de contratación ya no son directamente con la compañía, sino que son terciarizadas o son por prestación de servicios, que eso implica todo un panorama diferente, no pago de prima, no pago de vacaciones, no pago de incapacidades, o sea, es algo que viene como en detrimento y esto hace que el joven también tenga cierto tipo como de desesperanza en medio de estas condiciones actuales de contratación.
Sin embargo, la palabra de Dios sí nos da a nosotros un input de cómo debe ser nuestra relación con nuestros jefes y está en Colosenses 3:22, que dice de la siguiente manera. Bueno, ustedes, lo voy a leer así tal cual literal, ¿no? Ustedes, esclavos y esclavas, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. No lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los estén mirando. Más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. Todo lo que hagan, hágalo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Entonces, pastor, igual le damos su espacio para que usted también dé sus aportes respecto a la introducción y bueno, a lo que dice este capítulo, pero les vamos adelantando las preguntas. La pregunta era, frente a las demandas que no pertenecen a la forma de contratación que se presenta hoy en día como hijos de Dios, ¿de qué manera podemos afrontar el poner límites sin dar mal testimonio? Eh, y si se ha caído en esa conducta de aceptar pedidos de extenderse horarios laborales y otras demandas por el hecho de que todo lo debemos hacer como para Dios, ¿cómo salir de ello y restablecer los límites? Un caso así como cortito, como para de pronto ubicar a los demás en este tema. Prestación por servicios es que te pagan por una labor hecha. No te pagan por un horario de labor cumplida, sino por una labor hecha. Pero en algunos lugares a las personas les empiezan a exigir un horario y les empiezan, es más, a exigir reuniones extra horario, porque sabemos que el horario de oficina va hasta las 5, en las entidades públicas, 3:30, 4 es el horario de atención de oficina, pero empezamos, o sea, como tenemos menos condiciones para la persona que está laborando, pero a su vez las demandas son casi iguales o peores que es un trabajo de contratación directa. Como hijos de Dios, ¿cómo nosotros podemos poner esos límites sin dar mal testimonio, pero no perdiendo de vista lo que dice Colosenses? Correcto. Bueno, muy bien. Es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo cuando tratamos de introducirlo a la cotidianidad de la sociedad de hoy en día y en lo que somos nosotros como cristianos. Pues imagina que si ese libro se escribió hace 20 años y ya se vivía esa situación, ¿cuántas cosas han pasado en 20 años? O sea que cómo se vive ahorita eso. Y las cosas tienden a degenerarse cada día más por causa de la sociedad en que vivimos, ¿no? Por causa de la corrupción que hay en la sociedad. Entonces nosotros hablamos de que cada día se van degenerando todas esas cosas. En los años 70, en la introducción que nos hace el escritor, pues nosotros sencillamente miramos que las personas compraban el conocimiento. Habían diferentes áreas de conocimiento y la medicina, por ejemplo, era para el que pudiera pagarse la carrera. Entonces compraba el conocimiento y ese conocimiento le producía a él unos beneficios al practicarlo. A medida que el conocimiento se fue haciendo general, perdió el valor. Entonces, si usted ahorita quiere saber algo, no tiene que ir donde el doctor, sino le puede preguntar a la inteligencia artificial, ¿cuánto le vale? Entonces, eso es uno de los motivos que tenemos hoy en día, por los cuales todos los seres humanos tenemos acceso a todas las cosas que hacen parte de la sociedad. Lógicamente, detrás de eso hay sistemas que son los que se aprovechan o se benefician de esas cosas. Todo esto ha llevado a que se presente esa problemática y aquí en algún momento tenemos que dejar el área espiritual y comprender también que somos seres humanos, que hacemos parte de una sociedad, que tenemos unos principios diferentes, pero que por obligación tenemos que desenvolvernos en ese ambiente. Entonces, en nosotros como cristianos, el verdadero desafío es no contaminarnos con las costumbres espirituales que tienen los pueblos que no tienen el Dios que nosotros tenemos. Pero en cuanto a lo secular y en cuanto a lo material, lamentablemente, y es la realidad que vivimos, hacemos parte del mismo sistema, ¿verdad? Hacemos parte del mismo sistema. Entonces salen muchas preguntas. ¿Cómo hacemos nosotros para poner límites? ¿O cómo hacemos nosotros para escabullirnos
porque indirectamente es un tipo de esclavitud, ¿sí ve? Es un tipo de esclavitud. Y lo peor de todo es que aquí no se hace diferencia entre si el dueño de la empresa es cristiano o es un inconverso. Si una empresa es una empresa y el dueño es un cristiano, al cristiano también le importa que su empresa le funcione. Él no va a pensar en otra cosa y no va a invertir plata para perder, para que otro gane. En el mundo que vivimos actualmente, todo el mundo invierte para ganar, nadie quiere perder. Entonces, ¿por qué no miramos con atención cada palabra? Pero también, en algún momento determinado, yo quiero como aprovechar la oportunidad para que todos podamos entender que hay ciertas cosas que nosotros debemos aprender a mirar en la vida cotidiana. Una de las cosas que tenemos que mirar es que el mundo es un sistema que está hecho. Eso no se puede cambiar. La gente en algún momento tiene pensamientos de tratar de hacer algo con tal de frenar al mundo en el desenfreno que va y volverlo a equilibrar. Pero en la palabra de Dios está escrito que el mundo va destinado a la perdición. Eso no tiene freno. La corrupción cada día aumentará más y más y más y más. La única esperanza que nosotros tenemos es que entre más pecado o entre más corrupción, más aumentará la gracia. ¿Sobreabundará qué? ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Pero quiero de todas maneras en algún momento participar acerca de que el joven cristiano también tiene que aprender a entender. Y voy a basarme en un texto que está escrito en la palabra, porque nosotros tenemos, en cierto sentido, por nuestras creencias, como una camisa de fuerza. Porque la Biblia nos enseña a nosotros una cantidad de valores y de principios muy lindos, ¿verdad? Pero que aprender a practicarlo no es tan fácil. Y que eso también en algún momento nos enfrenta a nosotros a muchas cosas y a muchas situaciones. Porque nosotros en la parte espiritual que manejamos, tenemos diferentes conceptos de lo que es la santidad. Y entonces, en un momento determinado, pensamos que defender nuestros derechos es pecado, ¿verdad? Y no hay que confundir lo uno con lo otro. A ver, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Defender los derechos de nosotros no es dar mal testimonio. Lo que la Biblia dice es que nosotros no seamos contenciosos y que no estemos llevando a la gente ante los tribunales. Pero si alguien lo lleva a usted ante un tribunal o en algún momento de la vida usted tiene que usar de su ética para defender sus derechos, tiene todo el derecho de hacerlo. Por ejemplo, ¿qué mal estaban haciendo los discípulos y los apóstoles cuando predicaban el evangelio? Ante los ojos espirituales, ninguno. Pero más sin embargo los llevaron presos ante el tribunal. ¿Qué hicieron ellos ante el tribunal? Pues defendieron su causa. Así de sencillo. Nosotros no vamos a dejar de hablar del Señor Jesús porque ustedes quieran. Eso es defender mi causa. Y en algún momento quisieron lacerar los derechos que ellos tuvieron. Entonces, por ejemplo, Pablo cuando se estaba defendiendo se dio cuenta que lo querían matar. Y Pablo dijo, pues entonces apelo a César. Estaba defendiendo sus derechos. Y como apeló a César, ellos no podían pasar por encima de las leyes romanas y tuvieron que conceder lo que el preso cristiano en ese momento solicitó. Entonces, mire lo que dice este texto en Eclesiastés, en el capítulo 7, el verso número 16, 17 y 18. Nosotros somos cristianos, pero la misma Biblia dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato,
¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hacen parte de la vida de un cristiano. Miren, muchachos, muchas veces los cristianos, muchas veces nosotros y muchos de ustedes han nacido en hogares cristianos. Y entonces en algún momento les falta un poquito como de picante de la vida. Les falta de que aprendan a pensar, que el hecho de que ustedes piensen con pureza y piensen bien, no crean que todo el mundo piensa igual. Que si ustedes en algún momento, perdónenme la expresión, se alquilan a servirle a alguien con toda su fuerza, con todo su amor, con todo su cariño, no crean que los demás están viendo las cosas como ustedes las ven. Cualquiera va a intentar beneficiarse de los talentos y de los dones que cada uno de ustedes tiene. Entonces a la vida hay que ponerle un poquito de picante, porque nosotros en algún momento somos ingenuos, somos muy ingenuos, que pensamos que con la pureza con que yo pienso, todo el mundo ¿qué? Todo el mundo piensa, ¿verdad? Ahora otra cosa, en las cosas de la vida como tal, también hay que meditar. Uno tiene que pararse a pensar en las cosas de la vida. La palabra de Dios dice que Salomón, para poder entender las cosas de la vida, le tocó pararse y meditar en todo lo que pasa en la vida para poder entender la vida. Nosotros no podemos vivir en un mundo que no entendemos. Y la vida es un sistema que se mueve en diferentes sociedades y que se mueve de acuerdo al pensamiento. Escúcheme lo que les voy a decir. Y que se mueve de acuerdo también a la fuerza espiritual que domina el corazón de los hombres. Si el corazón de un hombre está influenciado por una fuerza espiritual mala, los deseos del corazón de ese hombre o de esa mujer nunca van a ser buenos. Y si el hombre o la mujer están influenciados por una fuerza espiritual buena, pues sencillamente el hombre debe saber que los deseos y los pensamientos del corazón van a ser buenos. Entonces, por muy buenos que ustedes sean, muchachos, en la vida no hay ni siquiera uno justo. No hay uno solo que haga el bien y no peque. Por muy cristiano que sea, muéstreme uno solo. No lo hay. Entonces ustedes deben saber que al analizar la vida, ustedes deben aprender a entender que se encontrarán con injusticias en la vida. Y que al mismo tiempo, así ustedes no quieran, ustedes practicarán injusticias. Así es. ¿Qué es lo que dice el texto? No seas demasiado justo. Entonces, cuando una persona es creyente, un muchacho criado en la iglesia y en algún momento cometió una injusticia, no miremos el nivel de la injusticia, él se echa a morir. Ay, Dios mío, se me acabó la vida. Quebranté, pequé, hice esto, hice aquello, pero la vida siguió y él fue aprendiendo otras cosas. Entonces, las personas debemos aprender a entender que en la vida debemos aprender a tener sentido común. Sentido común. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Defender sus derechos no es mal testimonio. No es mal testimonio. No sé ustedes qué opinan de lo que estoy diciendo. Acerca... Pastor, personalmente yo digo que realmente sí, o sea, no debe generar ese temor de decir, ¿por qué si es mi derecho? ¿Por qué me va a generar temor decir no cuando después de las 5 de la tarde me están diciendo, vamos a una reunión, cuando ya terminó mi jornada laboral, cuando ya tengo que hacer otras cosas? ¿Por qué mi temor de decir no? Y en estos días, pastor, yo leía algo en un curso de negocios que hablaban acerca del balance entre la vida y personal y la vida laboral. Y hablaban de dos personas, dos amigos de la persona que escribía. Y decía, uno nunca hizo respetar sus límites. Siempre a todas las demandas que el jefe le decía era sí, 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 claro, nunca supo decir no.
Entonces era el que se quedaba hasta las 3 de la mañana trabajando, que se quedaba fuera de horario. Todos los pedidos adicionales se los daban a él. En cambio, el amigo decía, no, es hasta aquí voy, este es mi horario. Entonces yo digo que también o sea, se sale de ser cristiano, sino como su merced decía, del sentido común, de que nosotros tenemos que aprender a vivir en un sistema sin pensar que en cualquier momento o en todo momento estamos transgrediendo ese ser hijo de Dios o esos principios del Señor. Ustedes deben estar dispuestos en la vida, siempre, a que los acepten o a que los despidan. Siempre tendremos esas dos opciones. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo salir de ello y restablecer los límites? Sencillo, hablando. No hay otra solución. Cada uno en algún momento determinado, sin dejar cumplir con sus obligaciones laborales, debe aprender a entender también, a poner o a realzar delante de a los que ellos sirven, de que hay unas normas y de que esas normas también hacen parte de la vida de ustedes. Entonces, hay algo que se llama la comunicación. Y cuando a uno algo no le gusta, ¿qué es lo mejor? Decirlo. Yo estaba analizando estas preguntas y estas preguntas las hizo de pronto una persona que es noble, una persona que de pronto le gusta obedecer, pero que obedece más por sujetarse al sistema que por su propia voluntad. Esa es. Y cuando las cosas se hacen por sujetarse uno a los sistemas, siempre se formará dentro del corazón del hombre un descontento. Y ese descontento va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que ¿qué? Hasta que él estalla, hasta que él explota. Entonces, cuando las normas se ponen de antemano, pues sencillamente no va a haber ninguna complicación. Les voy a decir por qué. Porque si de pronto a usted le dan una orden o a cualquiera le dan una orden y la persona se compromete y la acepta, después no llore, porque en el momento en que le dieron la orden, tuvo la capacidad de decir sí o no. Tuvo la capacidad de decir, bueno, le colaboro por hoy, pero no lo vamos a coger de horario porque eso no es el compromiso que yo tengo con la empresa ni con el empleador. Entonces, en ningún momento una persona puede sentirse en su conciencia que está transgrediendo los principios cristianos, porque es que el hecho de que nosotros seamos cristianos no quiere decir que no podamos hacer la tarea y hacer valor nuestros derechos. Entonces, alguien le dijo al Señor Jesús, Pilato, Herodes lo está buscando para matarlo. Y Jesús le dijo, vaya, dígale a esa zorra que yo hago mi labor hoy, mañana, y que cuando termine me voy. Entonces uno está con toda la disposición de poder reclamar o hacer valer, digamos que como los derechos que uno tiene, pues como persona, como persona. Mi aporte general es, si una persona es buen trabajador y cumple con lo que le encomiendan, entonces yo creo que en su conciencia no tiene ningún reparo, ni tiene ninguna deuda con lo espiritual por hacer valer sus derechos. Esa es mi opinión en cuanto a este punto. Entonces, no sé si pasamos a la otra pregunta o podemos aportar algo más en ese punto. Sí, pastor, yo creo que vamos pasando a la siguiente. ¿Mm? Eh, Vamos a mirarla por acá. Angisita, ¿estás por ahí? Dios les bendiga, ¿me escuchan bien? Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Bueno, la otra pregunta también tiene como un contexto frente a todo esto que hemos estado hablando de la vida secular y laboral. Entonces, pues nos habla sobre esta coexistencia que existe entre la vida laboral y el servicio a Dios. Sabemos nosotros que lo que da sentido a nuestra vida y lo que pues se nos llamó a hacer
es esta obra de evangelismo y la obra como tal eclesial. Sin embargo, pues digamos que hay situaciones en las que ambas cosas se mezclan un poco, ¿no? Y las personas tenemos que encontrar un equilibrio entre ambas cosas. Entonces hay un ejemplo y es que un hermano desempleado se encuentra frente a una oferta laboral con que se le cruza con algunos cultos. Entonces, en este caso, uno empieza a pensar, bueno, ¿sería que esta persona debe rechazar esta oferta laboral porque justamente le impide sus labores eclesiales y no solamente sus labores, sino también pues su comunión con Dios en la iglesia? ¿O qué manejo se le puede dar a esto? ¿Y cómo podemos encontrar nosotros un equilibrio entre estas actividades laborales, académicas, en la universidad, en fin, y también esa parte de la iglesia, como cómo encontrar un equilibrio y cómo una no pese sobre la otra? Porque también pasa, ¿no? Que a veces el servicio hay muchas actividades, hay muchas cosas, entonces uno no sabe exactamente a qué atender porque ya son bastantes cosas a las que hay que, en las que hay que estar, en las reuniones presenciales, en la movilidad hacia la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como cristianos encontrar un equilibrio entre ambas cosas sin tampoco sentirnos nosotros mal, ¿no? Por decir, no, este trabajo no, o de pronto este trabajo sí, o de pronto estoy poniendo por encima al Señor o estoy poniendo por encima lo laboral. Es decir, ¿cómo podemos gestionar eso y qué manejo le debemos dar a esta situación? Bueno, hermana Angie, Dios la bendiga. Bueno, eso es una situación bastante difícil. Bastante difícil porque no hay un estándar. Si todos tuviéramos el mismo carácter, si todos tuviéramos la misma inteligencia, si todos tuviéramos la misma disposición, entonces pues habría una sola respuesta para todos. La situación es que todos reaccionamos de diferentes maneras ante un estímulo y ante las situaciones. Entonces, estas situaciones se le pueden presentar a cualquiera, pero no todos reaccionamos de la misma manera ante esas situaciones. En la iglesia habemos creyentes que hemos tenido la capacidad de aprender a hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Por tanto, en ningún momento tenemos esa, mm, ese enfrentamiento en nuestra conciencia de que si lo que hacemos está bien hecho o está mal hecho. Pero como todos no reaccionamos ante las situaciones de la misma manera, pues sencillamente vamos a tener en cuenta que también la palabra de Dios habla de dos cosas. Primero, un cristiano debe saber si él le sirve a Dios porque no tiene nada que hacer o porque realmente ama el servicio a Dios. Y segundo, un cristiano también debe saber que si lee la Biblia también le habla a él acerca del deber que él tiene de trabajar, ¿cierto? Y no solamente acerca del deber que él tiene de trabajar, sino que también le habla acerca de que un cristiano debe vivir y debe trazar su vida o proyectar su vida acerca de tener metas que sean alcanzables, que sean reales. Si nosotros, por ejemplo, miramos la palabra de Dios, digamos un ejemplo muy sencillo, la Biblia dice, porque la mujer casada se preocupa de cómo agradar a su marido. Eso dice la palabra de Dios. Y en algún momento una mujer casada puede llegar a tener dificultades con su esposo, porque sencillamente en algún momento ella en su conciencia piensa que es más importante servirle a Dios que de pronto agradar al esposo. Entonces pongámonos todos de acuerdo en esta situación. Aprender a surtir esas cosas, pues sencillamente no es fácil. Pero la Biblia sí nos enseña a nosotros y nos dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Y aquí ya tenemos que nosotros echar mano de lo que es la fe en la vida de cada uno de nosotros. Lógicamente, el papel del creyente no es lo mismo que el papel del que dirige, por ejemplo, la iglesia.
¿Por qué? Porque en algún momento determinado, si el creyente no produce, si el creyente en algún momento determinado no trabaja, los gastos de la casa, los gastos, el sustento personal, el sustento diario, eso no da espera. Y se le amontonará pues conforme a las necesidades. Entonces se despierta en ese creyente esa prioridad, y esa prioridad en la vida de él siempre será producir para poder suplir esos gastos. Aún si el creyente produce, pues el creyente también tiene la posibilidad de poder aportar para el desarrollo de la obra de Dios. La pregunta es, en algún momento el creyente debe aprender a tener en su corazón un concepto claro de qué tan importante es para él su comunión con Dios. Y tener comunión con Dios no significa que un creyente tenga que estar todos los días en culto, ¿verdad? Yo no sé, ¿ustedes qué piensan? Pero ¿será que un creyente se descarrea por no ir a un culto un martes o un jueves? A ver, de todos los que están en la sala, ¿por qué no me dan una opinión acerca del concepto que estoy compartiendo? De acuerdo. Yo creo- ¿Qué dice Angie? ¿Será que Sí, un cristiano... Ah, eh, bueno, si la pregunta es si un cristiano se descarría ajá, o pierde comunión con el Señor por no asistir a ciertos cultos, yo creería que no, siempre y cuando obviamente sea una persona que mantenga su intimidad y comunión con el Señor, porque pues en correcto. ocasiones a algunos nos queda la oración más fácil en la mañana o de pronto en la noche o de pronto incluso hay gente que tiene 2 horas de pausa, entonces en una de esas horas una en una almuerza y en la otra hora, bueno, en fin. Entonces ya cada quien pues sí debe priorizar ese tema de comunión e intimidad con el Señor en el horario que le quede mejor y en el horario en el que sepa que lo va a hacer bien también, y no que está cansado, y no que es que no, que es que no, o uno trata de orar y se queda dormido, como de verdad poner un tiempo de calidad y regalárselo al Señor. En ocasiones es posible que, al menos en la central, pasa mucho porque la central es una iglesia que no es de barrio. Entonces, en la central encontramos gente que vive en todas partes de la ciudad. Y pues además la hora pico y en fin, bueno, tantas cosas que uno al final llega al culto y llega a su casa, pero que ya no puede más. Entonces uno dice, pues, ¿qué tanto de eso realmente es un tiempo de calidad que le estoy entregando al Señor o finalmente es un tema ya cultural y de compromiso porque tengo que asistir al culto? Entonces sí creo que es un poco el balance que uno tiene que tener con el Señor, siempre priorizando el tiempo de intimidad y comunión y sobre todo que pues sea un tiempo que realmente sea de calidad. Porque si yo voy al culto y me duermo, pues no estoy haciendo mucho. Pero si estoy Bueno, más bien descansando en la casa y le dedico al Señor un tiempo de oración de calidad en el que realmente sea una comunión íntima, pues creo que eso es mucho más valioso y tiene mucho más sentido también en mi relación con el Señor que simplemente el hecho de participar en un servicio. ¿qué Pastor, dice Amanda? pastor, perdón, la hermana Malfi también tiene la manito levantada. Si le damos la... Ya estamos viendo. Bendiga, hermanos, ¿me escuchan? Ah, correcto, la escuchamos. Amén, hermanos, muchas gracias. Gracias por la invitación y a todos los he escuchado muy juiciosa y creo que no nos vamos a perder si no vamos a un culto, un martes, un jueves, un sábado, no sé. Creo que eh, somos el culto. Nosotros como seres humanos somos eso, somos el culto al Señor y eso no solamente en la iglesia, sino en todos nuestros ámbitos, en lo laboral, en lo personal, cómo nos comportamos, en sociedad, en amistad. Considero, ese es mi punto y, y creo que no nos vamos a perder si nos fallamos aún. Bueno, ok, gracias hermana Malfi por su Amén. aporte. Mire lo importante que es esto. Mire que todos debemos aprender a tener en cuenta algo. Lo que usted y yo debemos aprender en esto es que el pago que usted obtiene en la vida por servirle a Dios siempre será diferente al pago que usted tiene en la vida por desarrollar sus labores seculares. Entonces, el pago que usted obtiene por servirle a Dios siempre será una gratificación espiritual.
Eso, eso no tiene precio, eso no tiene valor, pero eso es algo que lo debe tener definido un creyente. El creyente siempre debe saber que el pago de los servicios seculares siempre serán una gratificación material, pero esa gratificación material nunca le aportará paz a su alma. Las cosas materiales nunca le darán paz al alma, ni nunca pondrán una línea de equilibrio entre su espíritu y el Espíritu Santo. Mientras que el servicio a Dios, que es una gratificación espiritual, siempre le pondrán paz a su alma. Y habrá una conexión de línea en esa relación entre su espíritu y el Espíritu de Dios. Ahora, es más fácil que el alma que está en paz le aporte tranquilidad a las cosas materiales o a la parte material del hombre, a que la parte material del hombre le dé tranquilidad al alma. Entonces, son dos cosas que el ser humano que ha conocido a Cristo debe aprender a practicarlas, pero como decía mi hermana hace un momentico, aprendiendo a buscar esa línea de equilibrio y no tener nosotros que volvernos extremistas de llegar a pensar que voy a rechazar un trabajo sabiendo que la economía no está estable, sabiendo que si yo rechazo el trabajo, por más que mi pastor me quiera, él no me va a decir cada 8 días, tome para el mercado, tome para la luz, tome, no, usted estése aquí. No, no creo que eso se dé. Entonces, cada cristiano debe aprender a ser responsable de que ser cristiano, no le voy a decir que se paga un precio porque Cristo lo pagó, pero sí se necesita de un esfuerzo, y ese esfuerzo siempre irá basado en la conciencia que se desarrolla en cada uno de nosotros, de que la Biblia tiene un plus para la vida de cualquier ser humano. ¿Y cuál es ese plus? Ese plus dice, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade ¿qué? Y no añade tristeza. Entonces nosotros debemos saber que si usted siembra en la parte material, luche por sembrar también en la parte espiritual. Y si siembra en la parte espiritual, luche también por sembrar en la parte material. ¿Cómo priorizar? Mire, las prioridades realmente dependen del momento en que se vive. Una persona puede estar muy ocupada materialmente, muy ocupada, pero si llega a tener en ese momento un fracaso, una necesidad, un momento difícil, por obligación, y a veces ni le interesa dejar a un lado lo que tiene o las necesidades materiales que tiene, y espiritualmente va y se postra delante de Dios para que lo ayude. Pero si esa persona está todo el tiempo en una comunión sirviendo en la iglesia y esto, pero le llega una necesidad económica y él debe saber que la única opción que tiene es laborar para poder obtener una ganancia económica. Y si en ese momento le llega una oferta, pues yo estoy más que seguro que no lo va a dudar porque es la necesidad que tiene en ese momento. Entonces, ¿de qué depende que prioricemos? Pues depende de la necesidad que se presenta en el momento, pero lo ideal fuera que buscáramos el equilibrio, porque la Biblia dice, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer ¿qué? Dejar de hacer lo otro. Ahora, luego dice que qué postura debe tener el líder cuando el colaborador A eso expone. voy, pastor, antes de que su merced entre a ese espacio, es que quería de pronto un poquito como pintar de nuevo el escenario. Pasa que muchas veces a un servidor se le asignan en diferentes comités, con diferentes responsabilidades, y eso genera una sobrecarga de trabajo. Entonces, como tenemos lo mismo que usted nos decía ahorita, de pronto tenemos nosotros una cantidad de pensamientos en la cabeza, una cantidad de cargas porque se hacen cargas, como que si yo le digo no a esta labor, le estoy diciendo que no a Dios, entonces eso va a irrumpir mi relación con Dios, le estoy fallando a Dios, no estoy siendo fiel, no estoy siendo leal, pero resulta ser que cuando yo abro mis ojos, yo tengo 10 cosas que hacer en 5 días de diferentes comités y diferentes áreas de trabajo, que finalmente uno dice, ¿y qué hago? O sea, si se pone uno a hacer todo esto, uno no trabaja. Entonces, como que el tema es en cuanto también a la priorización, es decir, si yo soy, por ejemplo, no sé, vicepresidente de un comité y de pronto en el otro lado soy vocal,
O sea, ¿cuál sería la manera de decir, este servicio sí lo hago o este servicio no lo hago, señor? Lilianita, pero es que eso es muy complejo, porque los cargos no se reciben por obligación. Y un cristiano también debe saber qué puede hacer y qué no puede hacer. Un cristiano también debe saber hasta dónde se puede comprometer. Claro, ¿cierto? Porque realmente dése cuenta que eso es algo, la Biblia dice, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y decir que usted vive una realidad, hermana Liliana. Usted le puede servir al Señor en muchas cosas, pero humanamente, en cuanto al funcionamiento de la iglesia, siempre habrá alguien que se beneficia del trabajo que usted hace. Lo más lógico sería que si fuéramos justos hubiera una remuneración, pero como el servicio lo hacemos es para el Señor, entonces uno también debe ser consciente, uno debe ser consciente de que uno no puede realizar todas las labores al mismo tiempo, porque usted debe tener su espacio como persona y yo no puedo en ninguna manera pasar por encima de su dignidad y hacerla, perdóneme la expresión, hacerla meter en problemas con su esposo, con sus hijos. Uy, estoy profetizando, con su esposo, con sus hijos, con los que lo Amén, rodean, hermano, amén. con los que lo rodean, sencillamente por el hecho de que yo me voy a beneficiar con todos los talentos y los dones que usted tiene. Sería injusto de parte ¿qué? De parte mía. Entonces, en algún momento determinado, yo creo que ustedes también deben tener la interesa de poder saber de que no a todo le podemos decir sí. Pastor, es eso, el decir, qué lindo que esta mañana podemos decir, el decir no, porque el Señor conoce y ve todas las cosas, no me puede generar a mí intranquilidad o una sensación de condenación o de que le estoy fallando al Señor o que ya no va a tener coronas porque resulta ser que estoy diciéndole que no a algo. Es a eso lo que también lleva como la conversación y decir, ¿cómo poder decir no? Y tener tranquilidad en el corazón de que yo no le estoy no le estoy diciendo no al Señor. Es mi pensamiento. Les voy a exponer mi pensamiento. Yo creo que en algún momento seré irresponsable de parte mía decirle sí a todo. Porque cuando yo le digo sí a todo, en algún momento muchas de esas 5 cosas a las que les dije sí, haré voluntariamente una o 2, pero las otras 3 las haré por fuerza o de mala manera, o como se dice en el lenguaje coloquial por ahí, de mala gana. Entonces eso ya no va a tener un sentido agradable a los ojos de ¿quién? A los ojos de Dios. Ahora, otra cosa es que yo también tengo que aprender a entender de que en la vida hay personas que pueden hacer las cosas así como las hago yo. O las harán de diferente manera, pero también las hacen. O mejor, o las harán mejor. Entonces me parece que eso cabe, ¿no? En lo que estamos hablando, ¿cierto? De que nosotros en algún momento determinado, de acorde al carácter que tenemos, dése cuenta que en la iglesia hay personas que en algún momento no tienen la misma disposición de servir y fácilmente dicen no. Y uno se da cuenta que eso no las afecta. Eso no les dañó la conciencia, siguieron siendo creyentes, siguieron teniendo comunión con Dios, siguieron sirviendo en lo poco que sirven o en lo que ellos creen que les gusta servir y no pasó nada. Entonces, ¿por qué a nosotros nos tiene que afectar la conciencia por decirle que sí a todo o por decirle que no a algo? Eso no cabe. Eso es algo de poder saber que Dios es un Dios justo y que la Biblia también nos enseña y nos dice que Dios no dará por culpable al inocente ni al inocente por culpable. Entonces, es como mi aporte, ¿no? Pastor, una cosita que se nos quedó de lo anterior, solo para, porque ya como vamos a cambiar otro tema, entonces para no después devolvernos. En una de las preguntas también, y alguien también nos hace recordar acerca de todo este tema de en la parte laboral y los límites y el tema de relación jefe-empleado, cuando a lo mejor esa persona no es secular, sino que ese empleador es creyente. Entonces se genera como una situación, o sea, como que al conflicto se le adiciona otra situación atenuante que es cuando el jefe no sabe cómo pedirle al empleado que haga las cosas de una manera correcta porque resulta que están sirviendo los dos en la iglesia y a su vez
el empleado no sabe cómo decir al jefe, esto no lo voy a hacer, porque, es más, han pasado situaciones donde el empleado cristiano, su jefe cristiano le dice, no puedo cumplir esto porque tenemos una campaña de evangelismo en la iglesia. Y pasa, y mire que son cosas que uno dice, es increíble, pero pasa. Aun cuando tenemos grupos de estudio también eso pasa. Ay, no puedo cumplir con la reunión porque tengo que hacer una refam o cosas así por el estilo. Entonces uno dice cómo también manejar esa cordura, digo yo, ahí sí toca decir cordura en la situación. Pues lo que pasa es que eso son cosas que se viven. Eso no es una realidad y eso no está oculto. Eso es la realidad de todos. Lo que pasa es que cada uno lo vive de acuerdo a la ética que tiene. Mire, si un trabajador es cristiano, debe actuar basado en su ética cristiana. Pero si un patrón es cristiano, también debe tener el mismo delineamiento. Porque en algún momento determinado, si un patrón es cristiano, él debe saber de que él debe, en algún momento, como predicador del evangelio, tratar de hacer lo posible para que esas personas que le colaboran a él también puedan tener como esa libertad o ese acceso de poder servir a quién, servir a Dios. Porque él tiene el conocimiento y el tener el conocimiento no lo priva de saber que él también tiene una responsabilidad con Dios. ¿Sí? Pero también el trabajador cristiano debe estar bajo la misma ética, de poder saber de que en un momento el hecho de que el patrón de él sea cristiano no quiere decir que él va a ser irresponsable y no va a cumplir con la labor, porque sencillamente sabiendo que tenía que cumplir con una labor, también se comprometió en la iglesia a hacer algo que él sabía que no lo podía hacer porque tiene que cumplir con una obligación. Entonces, a veces los lineamientos se rompen, pero se rompen también a conciencia de que sabemos de que no lo debemos hacer. La palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice que bajo el sol todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces, si un trabajador es creyente y le quiere servir a Dios, no use el tiempo que tiene que dedicarle a su patrón para servirle a Dios, porque está fallando. El patrón será patrón y tendrá su horario de trabajo y tiene que cumplir con todas las cosas pues que le toca como un empleado. Ahora, otra cosa de esto que sí lo quiero de pronto en este momento traer a colación es de que en un momento determinado, en un momento determinado, a ver, a ver qué es que en un momento determinado, el creyente debe saber de que mientras esté trabajando es un empleado, no es un servidor del Señor. No sé si me interpretan bien lo que quiero decir. Correcto. Es un empleado. Y salgámonos un poquito de lo normal. Pero mientras a mí me paguen por hacer una labor, pues sencillamente yo hago parte de una empresa, pero a los ojos del dueño de la empresa, sencillamente soy una herramienta más para el andamiaje de esa empresa. O sea que soy útil para la manera en que funciona esa empresa. Entonces, en algún momento tenemos que quitarnos la capa de cristianos cuando estamos desarrollando nuestras labores, nuestras labores seculares, porque no podemos ampararnos. Pero eso también le compete pues al patrón, ¿no? El patrón también debe saber en un momento determinado que como patrón debe cumplir con todas las obligaciones legales que tienen pues sus empleados. Entonces, hombre, eso no es fácil, eso no es fácil. Pero en cuanto sea posible, dice la Biblia, y en cuanto dependa de vosotros, antes de abrirla, entonces hay que pensar para poder decir sí o para poder decir no, ¿verdad? Entonces, no sé, otra pregunta o qué otro tema podemos tratar. Hermano Bernardo, Dios le Hermano, bendiga. Amén, Dios la bendiga. Dios les bendiga, hermano Bernardo, Dios le bendiga.
A mí me gustaría hacer una apreciación o contar como eh, un testimonio corto acerca de eso que usted estaba comentando, que nosotros debemos aprender a decir no, incluso en el servicio a Dios. Hay momentos en que primero a uno le apasiona servir a Dios y como usted decía, eso llena el alma. Pero hay veces que uno se siente como muy saturado, tiene tantas cosas porque nuestra vida no solo gira en torno a lo eclesiástico, sino que nuestra vida secular, nuestras labores, bueno, familias, en fin, demasiadas cosas. Y recuerdo que yo a una hermana le dije, no, hermana, no puedo, simplemente no puedo servir en esta parte, ya siento que tengo mucha carga, tanto eclesiástica como a nivel laboral. Ya uno sabe cuál es su límite y también uno necesita un día para descansar, para relajarse o para decir, simplemente no quiero pensar en nada. Y la hermana me decía, no, pero es que uno tiene que aprender a sacar tiempo para todo. Y yo le decía, pero hermana, o sea, entiéndame que yo sé cuál es mi límite y no puedo. Entonces, mi participación en esta parte es para decir que uno también tiene que aprender a ser empático y ponerse en los zapatos del otro. Que muchas veces cuando uno dice no, en distintas ocasiones no es porque uno no quiera realmente, sino porque no puede, porque ya se estaría extralimitando de esa fuerza que uno tiene para poder colaborar en la iglesia. Entonces, que aprendamos que cuando un hermano dice no y uno ve que ese hermano es colaborador, le gusta servir a Dios, uno pensar y decir, bueno, si ese hermano me dijo que no, en esta parte debe ser porque tiene una carga laboral o eclesiástica bastante fuerte, que el Señor lo ayude y no decir como que no, esta persona simplemente no quiere servir a Dios y no sabe organizarse. Entonces, ser como empático y pensar y analizar también en cómo uno va a responder cuando se encuentre con esa negativa de la otra persona. Muy bien, Carolina, vea. Cuando empezamos dijimos que usted en la vida va a encontrar injusticias. Y no se preocupe. El único testimonio de que lo que usted está haciendo, lo está haciendo es a conciencia, pues es su conciencia. Entonces usted no se preocupe por la conciencia de la hermana o del hermano al que usted le dijo no, porque él no entiende, él está en su mundo, él está en su situación, pero usted está en el suyo. ¿Sí me entiende? Usted está en el suyo. Entonces, por mí se puede acostar tranquila, se puede relajar, ¿verdad? Pero nunca deje perder en su corazón la pasión por las cosas de Dios, porque a Dios se le sirve con pasión. Y en el mundo secular se trabaja por necesidad. Así Por es. necesidad. Entonces siempre sepamos eso. Por lo menos en mi perspectiva como pastor. Por ejemplo, yo tengo un caso acá, o varios casos. Un joven que yo llegué aquí a la iglesia como pastor y yo lo veía que era un servidor muy activo, pero al mismo tiempo me di cuenta que él no trabajaba en las cosas materiales. Y ya un joven de 22 años, de 23 años, pues claro, yo en algún momento determinado me beneficio como pastor del trabajo que él hace en la iglesia. Pero ¿qué será de la vida de ese joven? ¿No será mi obligación enseñarlo a que él debe también aprender a ponerle responsabilidad a su vida como persona? Entonces lo llamé y le dije, bueno, ¿y usted qué trabaja? No, es que no he podido conseguir trabajo. ¿No ha podido o no ha buscado trabajo? No, es que el servicio a Dios, que esto, que aquello. Le dije, no, hagamos una cosa. Hágame el favor y se dedica a buscar trabajo. Gana plata para que le ayude a su mamá. Aprenda a comprarse sus zapatos, su pantalón, su ropa. Y nos vemos aquí los fines de semana. Tranquilo, no se preocupe que no pasa nada. A mí me es más provechoso que usted me le dé ejemplo a los demás muchachos que vienen detrás de usted y que vienen mirando, y que cuando usted le sirva a Dios, llega aquí con sed de servir. Y las dos cosas, o las tres que hace, las hace con el alma, con el corazón,
porque sabe que es el tiempo que sacó para podérselo dedicar al Señor. Ah, bueno, sorpresa, el muchacho agradecido y ahorita se está ganando 3 millones de pesos. Entonces, las cosas funcionan, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Algo más? Amén, 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 hermano Bernardo. Amén. Angela dijo tal cual lo que estaba pensando antes de lanzar la siguiente pregunta, entonces los invitamos a que nos movamos un poquito del mundo, bueno, no, solamente un poquito para regresarnos al tema académico, porque realmente sí están relacionados y vamos a hablar de la última parte del capítulo, en donde nos mencionaba como del tema de la escogencia, de la decisión del tipo de carrera que uno, si está en su etapa de adolescencia o bueno, juventud más temprana, pudiera escoger. Y de pronto se pudiera presentar también la situación en la que hoy por hoy vemos una economía en la que mm, no hay como las mismas oportunidades para todos, que de pronto inclusive uno se puede llegar a desanimar de estudiar algo que le parezca, porque yo veo que hay demasiados ingenieros, demasiados economistas, demasiados médicos y no hay para todos. De hecho, a veces escuchamos ese comentario, ¿no? Que hay demasiadas personas que estudian más y más de lo mismo. Y cada vez se abren más centros de estudio para dictar este tipo de carreras. Entonces, pensando precisamente en esta situación económica del mundo de hoy, y también digamos que en que uno como persona, un propósito de vida, pensar a largo plazo, no siempre voy a estar en esta situación, tengo que pensar también en más adelante si me caso, cuál va a ser esa forma de sustento de la familia que voy a tener. La pregunta sería como si nos hace bien en, digamos, tomar el camino de o no estudio o me voy por el tema de la informalidad o no, no aspiro a una carrera, sino a algo menor. Digamos que, ¿cómo podríamos darle un consejo a un adolescente o a un joven que se encuentra ante esa decisión? Janet, yo pienso que ese consejo no es solamente para los jóvenes y los adolescentes, eso es para todos nosotros, porque hay mucha gente viviendo esa situación. Hay mucha gente deprimida porque se han esforzado mucho estudiando y no han remunerado ¿qué? Nada. Entonces, esa es una situación muy difícil. Es una situación muy difícil porque, mire, nosotros venimos de esa generación que pudimos vivir en el mundo sin tecnología. Entonces, como no había tecnología, había mucho que hacer. Había mucho que hacer y uno se ocupaba en cualquier cosa, ¿verdad? Pero hoy en día, la mayoría de las cosas, lo que se ve es que están hechas. Están hechas. En un tiempo, para sumar cuánto era 2 más 2, se usaba la cabeza. Ahorita se usa el celular, la calculadora, se usa lo que sea. Para hacer una tarea, pues había que ir a la biblioteca, había que buscar el libro, había que leer. Ahorita, pues se le puede preguntar a la inteligencia artificial o a Google, se le pregunta y se solucionan las cosas. Entonces, miremos que estamos viviendo una realidad lamentable, una realidad lamentable. ¿Y cuál es esa realidad lamentable? Que hace mucho tiempo habían muchas cosas para hacer y uno cogió un muchacho y lo ponía a hacer algo. Pero ahorita, ¿qué pone a hacer uno a un muchacho? Aparte de que no sea estudiar. Porque la mentalidad que se tiene ahora es esa, que las personas se preparan secularmente y los hacen estudiar 5 o 10 años, bueno, todo el tiempo que sea, pero cuando va a pedir trabajo le dicen, ¿qué práctica tiene? Entonces, yo lo que siempre he aconsejado es que los muchachos hoy en día tienen que preocuparse por combinar sus actividades. Mientras están estudiando, deben estar aprendiendo una carrera técnica, pienso yo, un oficio manual, que quiere ser ingeniero o que quiere ser, bueno, de programador.
Bueno, pues mientras es programador, aprenda a reparar computadores. Mientras es ingeniero en cualquier área de la ingeniería, también trata de ir ocupándose en algo que sea relacionado con eso. Porque nosotros en nuestra generación, nosotros no teníamos ese problema, había mucho que hacer. Entonces nosotros nos aprendimos en la vida de que nosotros podemos vivir sin tecnología, pero no podemos negar que del año 2000 para acá, cuando la tecnología empezó a abundar, los muchachos de hoy en día no se imaginan en ningún momento viviendo sin tecnología, no son capaces de vivir, no son capaces de subsistir sin la tecnología, porque lo que necesita el muchacho de ahora es que todo le hagan, que todo le hagan, que le entreguen ¿qué? Hecho, que le entreguen hecho. Y eso le está haciendo mucho daño. Bueno, el daño ya está hecho. Ahí ya no hay nada que hacer. Le voy a contar de pronto algo que puede servir. Pasó en mi familia. Tengo una sobrina que estudió comunicación social, muy dedicada al estudio. Además de la comunicación social, estudió como 4 o 5 cosas paralelas a eso. Terminó su carrera en la universidad y sencillamente hizo en algún momento unas pasantías con un canal. Lógicamente esas empresas se aprovechan del trabajo laboral que hacen estos muchachos como pasantes allá y los explotan también y les endulzan el oído, que pase papeles, pero nunca los emplean, nunca les dan un trabajo formal. Entonces esta sobrina mía, eso ya lleva bastante tiempo, que ha luchado y luchado y luchado y ella nunca le pudo sacar fruto a la carrera que estudió. Hoy en día trabaja en sociedades bíblicas, que es algo que es un poco ajeno a lo que ella estudió, pero gracias a Dios, la joven siempre ha sido una excelente cristiana y allí está encontrando el desarrollo de su vida, no solamente en lo que, en lo relacionado a lo que ella estudió un poco, sino que también ha podido combinar eso con el servicio a las cosas de Dios. Pero ella tiene una hermana y entonces la hermana también venía con el mismo concepto de ella, de hacer su carrera, de esto, de aquello, y empezó a darse cuenta que la hermana bregaba mucho por conseguir un trabajo, por tener una estabilidad, por muchas cosas, que los sueldos son mínimos, eso ya lo hablamos al principio, que realmente lo que se gana no es de acorde a lo que trabajan. Y entonces en algún momento la niña empezó a pensar y empezó a estudiar inglés, ¿cómo se dice? Empezó a estudiar inglés por las redes, empezó a hacer una cantidad de cursos, pero al mismo tiempo se dio cuenta pues que la mamá trabajaba, porque la mamá tiene su negocio propio y devengaba sus honorarios. Entonces la niña empezó a pensar y en algún momento la mamá le dijo, mire, le voy a dejar aquí a usted el puesto de los aguacates para que usted misma los surta, venda sus aguacates y saque para sus gastos del colegio. Pues la niña empezó a coger plata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella terminó el 11 y se dio cuenta de la situación de la hermana y se dio cuenta de la actividad laboral que ella, entonces dijo, no, yo voy a estudiar, pero al mismo tiempo voy a laborar. Entonces hizo un acuerdo con la mamá y están trabajando en el negocio que tienen y trabajan en sociedad. Y pues lógicamente la sardina estudia inglés, estudia otras carreras, pero en este momento está obteniendo alguna ganancia del trabajo que está haciendo. Entonces mire que los jóvenes hoy en día necesitan aprender un arte. Necesitan aprender un arte, algo que les dé práctica, algo que mientras estudia por lo menos le permita una solvencia, le permita hacer algo. Yo tuve una experiencia con una niña en la iglesia que estaba administrando anteriormente y era una jovencita que estaba terminando 10º y 11 y me dio por decirle, ¿y usted por qué no combina su 10º y su 11 siendo muy jovencita con una carrera de enfermería? ¿Quién quita que mientras sigue estudiando, esa carrera le va a ayudar a pagarse de pronto su universidad?
Esta jovencita se graduó de 11 y al mismo tiempo se graduó de enfermera. Pues como todas las jóvenes, en algún momento tuvo un fracaso, quedó en embarazo, pero vaya sorpresa, hasta el día de hoy es enfermera. Y eso le ha ayudado a esa niña a poder salir adelante en la vida, porque lo importante no es que en la vida hayan fracasos o hayan dificultades, sino que hayan formas de solucionar las cosas. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra juventud hoy en día? Cuando los mismos papás no les estamos enseñando a trabajar, cuando los mismos papás les estamos llevando el desayuno tarde a la cama, cuando los mismos papás nos da pesar levantar un hijo a las 6, 7 de la mañana para que le ponga energía a la vida, para que aprenda a hacer algo. ¿Qué hacemos hoy en día con ese tipo de formación que le estamos dando a nuestros jóvenes? Entonces nosotros ya estamos de paso. Nuestra generación muy pronto se acabará. La verdad no sé en este momento cómo será la vida de la generación que se está formando. Entonces yo pienso que es importante que todos los adolescentes, que todos los jóvenes, aún los que ya son estudiados, que han estudiado pero no han podido como explorar eso que han estudiado, traten de hacer algo, algo técnico, algo que les sirva. Yo hoy en día, por la gracia de Dios, soy pastor, pero toda la vida no he sido pastor. Soy técnico electricista, sé hacer una casa, sé mecánica automotriz, sé muchas cosas, sé muchas cosas. Y esas cosas que yo aprendí en la vida me han servido para tener un buen desarrollo en el ministerio que yo practico. Entonces, un consejo, aprendamos a hacer algo, un técnico, alguna cosa que nos permita a nosotros poder obtener una ganancia del trabajo que se hace. Gracias, hermano Bernardo. De verdad que sí, somos conscientes, aunque a veces no tanto, de que cada cosa que aprendemos, que el Señor nos permite aprender, es útil a lo largo de nuestra vida. A veces uno no lo ve como en el momento, pero más adelante se va reflejando. Entonces, Esa es muchas gracias por todo lo que nos ha ayudado a entender en este momento, hermano Bernardo. Sabemos que nos hizo de pronto falta una que otra pregunta, pero digamos que por cuestiones de tiempo, pues ya lo hemos agotado también. Entonces, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, hermano Bernardo, no, muy amable. porque se ha dejado usar por el Señor. Bueno, muchas gracias. Pues, Dios te Gracias, bendiga. Pastor Bernardo. Muchas gracias. Ve, ahí Lili pone corazones. Amén. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por ayudarnos hoy a ampliar más el tema y conceptos de este capítulo, de la importancia pues como jóvenes, adolescentes, y yo creo que para toda la iglesia también ayuda porque uno cree que es solo joven, adolescente, pero uno no sabe qué edades también están luchando con ciertos temas y escuchar esto ayuda mucho. Créeme que para mí ha Bueno, sido enriquecedor. Muchas gracias, Pastor Bernardo, por acompañarnos hoy. Por tema de tiempos, como decía Carol, nos toca terminar hasta aquí. correcto. Ok. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Dios les Bueno, bendiga. Dios les bendiga. Amén. Y a todos los que hasta aquí han permanecido, como nuestro luego, permanece. Muchas gracias, gracias por conectarse hoy, por la participación. Dios les bendiga. No sé si Lili quiere decir algo para terminar. Nuestra presidente. En mi presidencia, no, qué presidente, no, decirle al hermano Bernardo que se nos fue ya, o sea, ya él dijo chao y se desconectó. No, sí, entendemos el tema del tiempo, pero vamos a pedirle al hermano John si por fin nos ayuda a orar, a cerrar la sesión con su oración y que el Señor nos bendiga y que nos preparemos para la reunión de servidores. Hermano Johncito, ¿su merced está por ahí o no está por ahí? Justo por aquí estoy en este momentito. Solo estaba mirando. Ah, porque ya también se fue el hermano León López. Bueno, miremos al Señor y démosle gracias por su bendición, por la oportunidad que nos ha dado con este tiempo de la reunión de hoy. Señor Jesús, te alabamos a ti, oh Dios. A ti te exaltamos, te glorificamos, te damos las gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Porque eres tú, Señor, que nos concede recibir la instrucción sabia, Señor, la guía que es conforme a tu palabra. Rogamos siempre, Padre Santo, ayúdanos
Ayúdenos a atesorar en nuestro corazón todo este consejo sabio y ayúdenos, Señor, a vivir según la dirección de tu palabra. Para glorificarte a ti, Señor, para honrarte a ti, para vivir para ti, Señor Jesús. Lo pedimos en tu nombre santo. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga. ¡Feliz tarde! ¡Feliz fin de! Dios Dios los bendiga bendiga, mucho. gracias. Bendiciones, mil gracias.